El tallo de la copa se sentía fresco en mi palma, el rojo profundo del vino atrapando la luz de la araña. Me detuve lo justo para que el silencio se estirara, para que el momento tuviera peso de ritual. Al otro lado de la mesa, Renata se sentaba con la espalda recta como regla la barbilla, un poquito alzada, esa sonrisa de práctica que nunca le llegaba a los ojos. Siempre iba 2 pasos adelante, salvo esta vez. Esta vez yo tenía el mapa. Estábamos en el salón privado del restaurante El Olivo, el mismo donde hace 4 años brindamos por el ascenso de Pedro. Aquella noche, Renata me había tomado la mano durante el «salud». Hoy ni me miró, miraba la copa. Justo antes de que yo la alzara a la mesera, una chava pecosa con el cabello corto y oscuro se inclinó como si acomodara mi servilleta. «No bebas», susurró sin mover los labios. «Ella me dio extra para servir la tuya». No me inmuté. Por fuera. Por dentro, el corazón me dio un brinco y luego se calmó. Bajé la vista, sonreí suave y alcancé no mi copa, la de al lado, la de Renata. La levanté con cuidado. «Por la familia», dije voz pareja suave, y por la claridad vi el parpadeo en los ojos de Renata. La sonrisa se quedó, pero algo se movió detrás, sorpresa tal vez, o reconocimiento. Pedro alzó su copa por reflejo. Estaba distraído revisando un correo de la chamba debajo de la mesa. No se dio cuenta de nada. Bebí la mitad, Renata se tomó toda la suya. La cena siguió con plática ligera. Cordero asado, ensalada de betabel, hongos silvestres. Renata había elegido el menú, siempre elegía. Pedro alabó el vino, lo dejé. La mesera volvió una vez, recogió copas y le asentí en silencio. Renata soltó una carcajada por algo que dijo Pedro, luego se excusó para retocarse. Se movía con tal soltura, tal seguridad, como si el final ya estuviera escrito. Me limpié la boca con la servilleta, la doblé en mi regazo y esperé. El cuarto estaba calientito, pero yo sentía frío hasta la médula. Elegí el restaurante porque era terreno neutral. Ni mi cocina ni su sala, solo madera pulida, servilletas blancas y una cuenta que nadie podía pelear. No quería distracciones, ni perros ladrando, ni teléfonos timbrando, solo cena y unas palabras dichas clarito antes de que algo más se me escapara. Las últimas semanas habían sido brumosas. Entré 2 veces al mismo cuarto, olvidando por qué. Puse las llaves del carro en el refri una vez y me reí demasiado fuerte cuando las encontré. Algo se estaba moviendo. Lo sentía, ese velo suave entre la claridad y la confusión. Quería adelantarme mientras aún pudiera. Cuando le dije a Renata que planeaba una cena familiar, se ofreció a ayudar. «Déjame quitarte un peso de encima», dijo, una mano en mi hombro, la otra ya abriendo su app de notas. Ella eligió el vino, confirmó la hora. Agregó a su mamá a la lista sin preguntar y 3 días después la quitó. «Está en una limpia», dijo casi de pasada. Pedro asentía a todo. Mi hijo, que antes me llamaba cada domingo solo para saber qué había horneado ahora, contestaba mis mensajes con pulgar arriba y buzones de voz a medianoche. Antes culpaba al trabajo. Últimamente ya no estaba tan segura. Éramos 6 en la mesa: yo, Pedro, Renata, su hermana Marisol, mi sobrina Elvira y la mesera Zaira. No debía ser parte de la historia. Pero cuando trajo la segunda ronda, sus ojos se quedaron en los míos un segundo de más. Algo en su cara me jaló un recuerdo viejo. Pedro intentó aligerar con plática de relleno. Renata desviaba la conversación hacia fideicomisos familiares y simplificar cuidados. Cuando saqué el testamento, Pedro me hizo a un lado con la mano. «Confiamos en ti», dijo apretándome la mano una vez antes de soltarla. Pero pillé a Renata, mirándome desde el otro lado, cabeza ladeada, ojos demasiado filosos para quien no había visto los papeles. Levanté el tenedor y le sonreí como si no acabara de ver el filo de algo afilado.
El sobre pesaba más de lo normal. El papel no pesa, pero la tinta de la sentencia sí. Lo guardé bien hondo en mi bolso debajo de unos guantes de repuesto y un rollo de mentas que no había tocado en semanas. El licenciado lo selló, lo notarizó, lo estampó con tanto leguleyo que aguantaría cualquier pleito. No le dije a Pedro, no le dije a nadie, la mayor parte del patrimonio, mi casa en el Valle de Guadalupe, el departamento de renta en Morelia, los ahorros de 35 años, dando clases y consultorías, iba para Lía, mi nieta, del primer matrimonio de Pedro. Tenía apenas 16, torpe y buena, siempre dibujando en los márgenes de sus cuadernos. La última vez que vino, me trajo un cuadrito de un árbol con raíces hechas de palabras. Lo enmarcé y lo colgué junto a la despensa, al lado de los planos viejos de su abuelo. Renata la llamó bache emocional, después de una junta escolar a la que no pude ir. Lo dijo como si la chavita fuera estorbo en el camino a cosas mejores. Esa noche llamé a Bernardo, mi licenciado, y pedí cita. El cambio fue fácil, la decisión no. No dejé a Pedro fuera del todo. Recibiría una mensualidad modesta, pero constante, suficiente para que viera que no lo olvidé. Pero el control, las decisiones, la propiedad, el arte, la voz, iría a Lía. Tenía que ser así. Y aún así, ahí estaba Renata al otro lado de la mesa sirviendo vino como si ya fuera dueña del viñedo, riendo con las bromas de Elvira, empujando a Pedro a mencionar su próximo viaje a Ensenada. Estaba sembrando terreno a plena luz, sonriendo demasiado pronto. La dejé servirme y no toqué mi copa. Su mano se quedó un segundo de más en la botella. Lo vi. También Zaira, la mesera, que me miró de reojo y luego apartó la vista. Había algo familiar en su forma de moverse, algo que aún no ubicaba, pero ubicaría. El vino se asentó en la copa oscuro y limpio. No bebí. Todavía no. Quería ver cómo se derramaba el resto de la historia. Salí por la puerta trasera, mientras los demás pedían café y postre. El callejón detrás del restaurante era angosto y callado, iluminado por una lámpara de pared sobre una puerta oxidada. Esperé junto al contenedor, medio esperando que Zaira no viniera. Pero vino aún, de uniforme delantal enharinado, el pelo recogido, como lo llevaba en mi laboratorio. «Doctora Coronel», dijo un poco agitada. «¿Es usted de verdad?» Inés la corregí suave. «¿Tú me pasaste la nota?» Asintió. Al principio no la reconocí, pero luego empezó a hablar con el personal de cocina. Trajo su propia botella y dijo que era solo para su mesa. La pasó a preparación como si nada. Zaira sacó una servilleta doblada del bolsillo, la abrió con cuidado. Adentro había una cápsula de plástico, de esas de medicamentos para el corazón. La saqué del corcho cuando no miraba. Corrí una prueba rápida, con una tira que traigo en mi kit, por si alguien intenta drogar una bebida en mi turno. Marcó digitales. El nombre me cayó como plato roto. Lo había usado en dosis controladas hace años. En dosis equivocada, podía bajar el ritmo cardíaco, nublar la vista, causar fatiga, confusión. No mataba de golpe, pero sí convencía a cualquiera de que se estaba desarmando. «No intenta envenenarte de una», siguió Zaira, voz firme. «Pero con el tiempo te haría dudar de ti misma, perder el equilibrio, olvidar cosas. Quiere hacerme parecer que me estoy cayendo a pedazos», dije, «para que nadie dude cuando empiece a soltar todo». Zaira asintió serio. «Pensé que debía saberlo. Puedo quedarme. No diré nada si no me lo pide». La miré, esta chava lista y valiente, que una vez guié, ahora parada en la sombra cuidándome. «Tal vez necesite tu ayuda», dije, «pero aún no termino». Volví a entrar justo cuando Renata regresaba a la mesa quitándose pelusa invisible de la manga. Ya en casa, las cosas se acomodaron en un ritmo que yo no había pedido. Renata se adueñó de la cocina sin preguntar. Trajo sus propias compras,
Organizó mi pastillero, preparaba mi té todas las noches antes de dormir. Necesitas constancia, decía, tono suave, manos rápidas. Déjame ayudarte, descansa. Hubiera sido más fácil creerle si el descanso no se sintiera tan calculado. Desapareció la sal del armario. Mis botanas favoritas, pretzels, almendras, ahumadas, mango deshidratado, reemplazadas por galletas insípidas y frascos de suplementos importados, las etiquetas caras, las promesas vagas. La segunda vez que desperté en el piso, ni recordaba haberme caído. La alfombra me dejó marcas en la mejilla. Renata me encontró y lo llamó baja de azúcar. Voz suave, pero firme como ensayado. Me hizo un licuado verde que no reconocí y se sentó a mi lado mientras lo tomaba. Pedro estaba trabajando hasta tarde. Otra vez. Después dejé de resistir la ayuda, pero empecé a apuntar todo. ¿Qué comía? ¿Qué bebía? Cuando me mareaba. Cuando se me iba una palabra o un nombre, cada té, cada pastilla, cada sabor metálico raro en el fondo de la garganta. Compré una libretita de piel y la guardé en el cajón de los calcetines debajo de bufandas viejas. No acusé, no peleé, solo observé, y cuanto más observaba, más obvio. Cada camino de regreso a mí pasaba por las manos de Renata. Ella pagaba las cuentas. Contestaba mis mensajes cuando el teléfono sonaba al otro lado del cuarto. Cambiaba mis citas a horas en que podía acompañarme. Pedro pensaba que era una bendición, no lo culpaba. Era más fácil, así más fácil no mirar de cerca. Pero yo miraba ahora, de cerca, en silencio, con los dos ojos bien abiertos. Y cuando el licenciado llamó para confirmar que el cambio había pasado, le dije una cosa: asegúrate de que el sobre quede bien sellado. Luego lo guardé en mi bolso y cerré el zipper justo cuando sonó el timbre para la cena. Bernardo Knox seguía con la misma oficina desordenada de cuando éramos jóvenes y ambiciosos. Montones de expedientes en las paredes, sus títulos enmarcados ya amarilleaban en los bordes. Pero su cabeza seguía afilada y, más importante, me hablaba como si yo importara, como si yo tomara las decisiones, no como si me manejaran. ¿Está completamente segura?, preguntó Pluma en mano ojos firmes. Está dejando fuera a su hijo por completo. No lo dejo fuera, dije bajito. Dejo fuera a la que contesta por él ahora. Callamos un momento antes de que asintiera y me pasara la hoja final. Firmé limpio sin titubear. El Nuevo Testamento ponía la casa, los ahorros y las inversiones restantes en un fideicomiso para Lía, mi nieta, la única que aún venía porque quería, no porque se lo dijeran. Pedro recibiría un pago anual modesto suficiente para vivir sin apuros, pero nunca para controlar. Renata no aparecía, ni una vez, ni en las notas al pie. Bernardo me entregó un sobre aparte. Esta es la carta que quiso incluir, dijo. Asentí. No la habrá a menos que impugnen el testamento. O si preguntan, ¿por qué? No era enojada, no era cruel, era la verdad. Un registro escrito de lo que había visto y oído y por qué elegí el futuro que elegí. Reescribí mi patrimonio con la misma claridad que usaba para calificar reportes de laboratorio, líneas limpias, sin espacio para malentendidos. Mientras guardaba la copia firmada en mi bolsa, miré el reloj. 3 días. Esa tarde me encontré con Zaira en el parque frente a la estafeta. Le entregué el sobre sellado y sin marcas. Que nadie más lo toque, dije. No lo hará, respondió guardándolo en su mochila como si fuera sagrado. Nos quedamos un rato en la banca después, sin palabras. Solo aire quieto entre dos mujeres que sabían que el silencio a veces lleva más que cualquier sonido. Al día siguiente, saqué el mantel que no usaba en años. El comedor se había calmado en esa pausa después del postre. Los platos raspaban suave. Unas risas bajitas flotaban desde el otro extremo. Renata contaba una anécdota de su último viaje, a parras manos gráciles, palabras pulidas. Sostenía el tallo de su copa con ligereza,
como bailarina terminando una rutina. Entonces sus dedos resbalaron. No fue dramático. Sin jadeos, sin gritos, solo un titubeo callado, la mano tembló, la copa se ladeó pero no cayó. Se afirmó en el borde de la silla, luego se hundió despacio, como si alguien le hubiera puesto una mano en el hombro. La cabeza se inclinó, ni desplomada ni erguida. Pedro lo notó primero. ¡Renata! Su voz se quebró en el nombre mientras la alcanzaba. ¿Estás bien? No contestó. Los labios se movieron, pero las palabras eran aire. Su piel se había puesto pálida, no fantasmal, sino drenada, como si algo esencial se hubiera escabullido justo debajo. El gerente corrió con teléfono en mano. Yo me quedé donde estaba. «Necesita ayuda», dijo Pedro, medio de pie, agarrándole la muñeca. «Creo que es la azúcar». Zaira se movió rápido, no hacia Renata, sino hacia la copa. La levantó con cuidado por la base y la puso en una charola detrás. Luego me miró con el más leve asentimiento. Los paramédicos llegaron en minutos. Avancé entonces, sacando una cápsula plástica de mi bolso. «Esto se encontró cerca de la botella», les dije bajito. «Está alterada». No preguntaron. La tomaron, la etiquetaron y siguieron. Renata estaba consciente apenas. Uno de los paramédicos gritó sus signos vitales. Estables pero irregulares. Pedro revoloteaba pálido y frenético. «Seguro es estrés», dijo. «No ha comido mucho. Ha estado ocupada». Los paramédicos no respondieron. Ya la subían a la camilla su brazalete tintineando suave contra el riel. Me hice a un lado cuando pasaron. Zaira lo siguió callada, como siempre, charola firme. Volví a la mesa y me senté despacio, doblando otra vez la servilleta en mi regazo. Llamaron justo después del desayuno. 2 detectives de civil educados, pero directos placas guardadas en carteras de piel y voces que no gastaban saliva. Los llevé a la sala y ofrecí café. Rechazaron. «Seguimos el incidente en el Olivo», dijo el más alto. «Usted aparece como anfitriona de la cena». Asentí. «¿Correcto?» Ya habían hablado con Zaira. También con el gerente, que confirmó que Renata trajo su propia botella y dio instrucciones específicas de quién recibía cada copa. «No era práctica estándar», dijo uno de los detectives. Pero el personal siguió, porque insistió que era parte de una rutina médica. Me mostraron fotos del corcho, la cápsula, el residuo. No me inmuté, solo un juego de huellas en la botella, agregó el segundo detective, las de ella. También encontraron un frasco de pastillas en el bolso de Renata esa noche, un compuesto consistente con la cápsula que Zaira rescató. Coincidía con un medicamento cardíaco recetado solo para condiciones graves. Nadie en la familia tenía esa receta. Yo no había visto ese frasco antes, pero sabía para qué servía. Renata, claro, dijo que yo la había atendido, que planté la cápsula, que la mesera estaba metida, que inventé toda la noche por venganza. Pero el reporte toxicológico mostró rastros de digitalis en su sangre demasiado bajos para uso recreativo, demasiado específicos para casualidad. Me examinaron a mí también. Nada. Limpia. Una visita reciente al doctor lo confirmó. Hasta les entregué mis bitácoras, la libretita llena de síntomas y fechas. La leyeron con calma. Uno cerró el expediente y me miró largo rato. Ha estado armando este caso desde hace rato. He estado viviendo dentro de él, dije. No arrestaron a Renata ese día, pero la visitaron, en persona, y me imagino que supo por cómo la miraron que algo se había volteado, que la historia ya no era suya para manejar. Cuando se fueron, preparé té para mí por primera vez en semanas. Luego abrí las ventanas. Pedro empacó sus cosas en silencio, pocas cajas a la vez, evitando las horas en que yo estaba en casa. El ruido de cajones abriéndose y cerrándose se volvió parte del ritmo de la casa hasta que dejó de serlo. No habló mucho en esas 2 semanas.
Nos cruzamos una vez en el pasillo y me dio un asentimiento tan chiquito que casi lo pierdo. Sin preguntas, sin acusaciones. Nunca mencionó el vino. Nunca preguntó qué encontraron los doctores. Nunca preguntó cuánto tiempo llevé sabiendo o qué había planeado. Y no preguntó por el testamento. Yo no ofrecí respuestas. No había nada que rescatar, forzando una plática que claramente no quería. Cuando se fue, no dejó nota. Solo un juego de llaves de repuesto en la barra y una taza todavía en el lavavajillas. Renata no volvió. Se quedó con su hermana en Saltillo, si el chisme era cierto. Escuché rumores por Elvira, algo de medicamentos, tensión legal y un abogado que ya no contestaba sus llamadas. Renata dejó 3 mensajes en mi celular. Los borré, sin escuchar más allá de su nombre. Bernardo le entregó la carta a Pedro al día siguiente de que se mudó. Nunca pregunté si la leyó, pero me gusta pensar que sí. No era cruel, no era sentimental, era solo el registro de lo sucedido, lo que vi y por qué elegí lo que elegí. Incluía la línea del tiempo, las notas, la razón por la que Lía llevaría la siguiente parte. Volví a mi invernadero a la mañana siguiente. El aire era callado, ahí honesto como la gente rara vez lo es. Podé la albahaca, trasplanté las caléndulas y limpié las enredaderas tercas que había ignorado demasiado. Algunas cosas crecen en silencio, otras se adueñan si no las nombras y las arrancas de raíz. Una sola rama de lavanda había florecido detrás de los contenedores de composta terca y pequeña. La dejé estar. Esa tarde horneé un pan de elote, puse la mesa para 3 y esperé a que llegaran Lía y Elvira. La mesa era más chica esta vez, el ruido más suave, sin copas de cristal, tintineando sin risas forzadas, sin coreografía cuidadosa de quién se sentaba dónde. Solo tazones de verduras asadas, pan tibio y la calma fácil de ser conocida. Lía llegó primero, su cuaderno de dibujos bajo el brazo y el pelo en una trenza floja, que seguro olvidó que traía. Me abrazó fuerte como solo abrazan los adolescentes cuando no han tenido que actuar para nadie todo el día. Luego llegó Zaira con una botella de sidra y un pay que juró no haber horneado, pero reconocí la masa anyway. Bernardo apareció de último, aún con zapatos de juzgado, pero sin corbata. Trajo anécdotas viejas y un regalo que no abrí. Le dije que después. No insistió. Comimos despacio, sin anuncios, sin sobres escondidos. Solo tenedores raspando cerámica e historias pasando entre bocados. Zaira se burló de la letra de Bernardo. Lía puso los ojos en blanco y se ofreció a dibujarle una firma mejor. La risa no fue escandalosa, pero se quedó en los rincones. No saqué el testamento. Ya estaba presentado, ya avanzaba. Las cuentas bancarias en transición. La casa quedaría en el fideicomiso. Lía no sentiría el cambio ahora, pero algún día sabría que el suelo bajo sus pies se había asegurado mucho antes de que diera el primer paso. Miré al otro lado de la mesa y no busqué señales de traición, sin miradas rápidas, sin cálculos. Solo caras conocidas sin guardia, llenas de algo que no me había permitido esperar de nuevo tranquilidad. Después del postre, nos quedamos en la mesa rellenando tazas con descafeinado y hablando de libros, películas malas y qué traería la primavera. Nadie se fue temprano. Nadie revisó el celular debajo de la mesa. Cuando se recogieron los platos y la noche se calmó, me paré junto al fregadero y dejé que el momento se asentara. Ya no había nada que vigilar, nada contra qué bracear, solo paz corriente sin aviso y completamente mía.